México camino al autoritarismo, violencia y militarización de la sociedad. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con seguridad, pero también con política, que es el autoritarismo al que puede llevar a una sociedad el aumento de la criminalidad. ¿Es la excusa o es la causa? No lo sabemos. Vamos a hablarlo hoy con nuestro amigo José Ignacio Montero Vieira. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Hola, Francisco. Pues bien, buenas noches. Pues volvemos a hablar de un tema que ya tratamos hace tiempo, que tiene que ver con la violencia criminal en México, ¿no? Y cómo esa violencia se refleja también en la sociedad mexicana en cuanto a una tendencia hacia la militarización, ¿no? Es correcto. Al final tenemos que entender que México lleva pues camino ya de 20 años, un poquito menos de esta situación que parece que se ha enquistado de altos niveles de violencia, no solamente de homicidios, sino también el incremento de secuestros, de extorsión y sobre todo de impunidad. Y yo en este caso, que desde ese inicio más o menos lo vengo siguiendo, no sé, me queda un poco el sabor agridulce de no hemos hecho nada, ¿no? No se ha hecho nada, no se ha avanzado en materia de seguridad ni en materia de sistema judicial y bueno, pues parece que una tendencia que se ha ido consolidando con el paso del tiempo y que el mexicano promedio ve bien, pues es el que las Fuerzas Armadas hayan tomado, en este caso, un protagonismo creciente, entre otras cosas, en materia de seguridad, viendo a su vez a las correspondientes policías como incapaces de afrontar el problema, ¿no? Es un tema que vimos cómo desaparece, que es la Policía Federal y su lugar es, bueno, cubierto por una Guardia Nacional, una guardia más dirigida, ¿no?, por el presidente, directamente casi, como una especie de cuerpo militar, ¿no? Exactamente. Bueno, en este caso la Guardia Nacional es el cuerpo que sustituye a la Policía Federal. En este caso nace, o esa es la intención, de que nazca como un cuerpo civil. Lo que pasa que desde el primer momento se ha visto que de civil tiene poco. Empezamos por cuestiones muy superficiales como puede ser el uniforme, pero también lo podemos ver en quiénes son sus mandos, cómo es su entrenamiento y bueno, cómo en un principio sí que pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de López Obrador, pero justo en ese sexenio se traspasa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese traspaso no se ajustaba, en este caso, a la Constitución, y de hecho hay una sentencia judicial que obligaba, de hecho daba un plazo de unos 6 meses para devolver la corporación a manos civiles, en este caso nuevamente de la Secretaría de Seguridad Pública, cosa que no se produjo. Por lo tanto, de alguna manera ha habido un desacato a esa sentencia, guste más o menos, pero ha habido un desacato, el cual se ha terminado culminando con esta reforma que tenemos en estos tiempos. De hecho, creo que ya está aprobada, donde constitucionalmente la Guardia Nacional pasa a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional y donde, de hecho, pues se sabe que está habiendo presiones para que esos policías federales que se habían decidido quedar y habían decidido permanecer en este nuevo cuerpo, pues están siendo, bueno, presionados para abandonar la institución y que a su vez lo ocupen militares. Entonces, aquí ya tenemos una primera piedra importante, ¿no?, del tema que estamos tratando hoy. Pues hay un tema que también va camino a al autoritarismo, ¿no?,
que es el Poder Judicial, que para mí su separación del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo es el elemento básico de la democracia. Podemos llamar democracia cualquier cosa, ir a votar es democracia. En una dictadura te pueden hacer ir a votar, una papeleta bien grande que ponga sí y otra que pequeñito ponga no. Lo hacen muchas dictaduras. Por tanto, votar no es en sí el elemento principal de la democracia, sino el respeto a la división de poderes es el culmen, ¿no? Para mí, el pilar básico, y a partir de ahí construimos todo lo demás en una democracia. Una de las cosas que hacen muchos políticos que se quieren perpetuar en el poder, tanto aquí como en otros lugares, es intentar comer al Poder Judicial su libertad. Y una de las medidas que hizo en México el partido Morena, tanto AMLO como la actual presidenta, es intentar reducir la libertad o la independencia judicial, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a ver, entendemos que el grado de corrupción que hay en México, y hablamos a todos los niveles, también afecta al Poder Judicial y yo personalmente soy bastante escéptico de la actual reforma porque no creo que esté sentando las bases de ninguna posible solución a los problemas que el propio sistema judicial tiene. De hecho, es una reforma que afecta, sobre todo, afecta a lo que es la Corte Suprema de Justicia, que es donde más rifirrafes ha habido en el anterior sexenio. Bueno, afecta obviamente a más jueces en los estados y demás, pero bueno, como que afecta a la Corte Suprema de Justicia, pero no ataca en otros frentes, ¿no? No afecta, por ejemplo, al Ministerio Público, a las fiscalías, de las cuales depende en gran medida que un caso, el que sea, pues pueda seguir su curso, pueda cumplir con los plazos correctos, que se pueda presentar el caso en tiempo y forma y que el juez en cuestión pueda dictaminar sentencia. Uno de los puntos más polémicos de esta reforma judicial es la elección popular de los jueces, es decir, el voto popular. Claro, a ver, esto para empezar, bueno, a su vez tiene dos implicaciones. Primeramente, que los jueces que hay ahora dejarán su cargo en 2025 y en 2027, porque dada la complejidad que hay para organizar unas elecciones donde se van a sustituir miles de cargos, ha sido dividirlo en dos. Y la elección que se ha hecho para ver cómo organizar esto ha sido mediante tómbola, literal, en el Senado, donde se decide quién se va en 2025. Entonces, bueno, para empezar es bastante, no sé, cómico y a la vez triste ver cómo, bueno, pues una serie de jueces y juezas van a perder su cargo porque no porque hayan perdido facultades, no porque hayan cometido ningún fallo, sino porque una tómbola ha dicho que se tienen que ir en 2025, lo cual implica que los que no han salido ahora son los que se van en 2027. Entonces, el tema de la elección popular me parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque aunque formalmente tú digas que fulano no puede recibir financiación, no puede, pero sabemos que en estos contextos de corrupción, en fin, a grandes magnitudes, sabemos que hay muchas formas de poder esquivar esas medidas tan generales, ¿no? Me voy a poner aquí, mira, es interesante porque, a ver, yo entre las cosas malas que tengo soy jurista, soy abogado, estoy de derecho. No ejercí, estuve un tiempo en un bufete, pero después me dediqué a lo académico. Pero bueno, yo para mí una de las cosas que hace que en España la justicia todavía funcione bien es la oposición. El funcionario que es independiente porque nadie le puede echar de su puesto de trabajo superó un procedimiento opositorio muy difícil. Durante años estudiando, saca su plaza y es, digamos, independiente de cualquier poder fáctico porque nadie le puede despedir. Y él juzga de acuerdo a sus visiones, ¿no?, de la norma, ¿no? Que eso es lo que hace que cada juez tenga su visión, su sentencia, y después un órgano superior en un recurso puede llevarle la contraria. Y también tenemos una cosa en España que a mí me gusta mucho, que es el juez instructor.
O sea, no es el fiscal el que instruye, sino un juez. Y una de las medidas que quiere hacer España, que en México ya está, es que el fiscal es el que instruye. Y el problema es que el fiscal, tanto en España como en México, como en todos los países, la fiscalía depende del gobierno. Y por lo tanto, el gobierno puede decir que algo no se investigue y se para de investigar porque la fiscalía, como bien dijo un presidente español, ¿de quién es la fiscalía? ¿A quién obedece la fiscalía? Pues para que seamos independientes, el juez en España instruía. Y es el juez el que decide si se investiga o no las cosas. En México, al paso que van de jueces electivos, seguro que se va a poder gestionar por grupos locales, el mafioso del pueblo, el caudillo de tal pueblo, el cacique del otro, el amigo de no sé quién, que se elijan de jueces a alguien amigo suyo. Esto en un país que, claro... Disculpa, Francisco, es que esto que estás diciendo ya pasa en las elecciones normales a diputado federal o diputado de un congreso estatal o a un alcalde, que sabemos que el crimen organizado tiene sus favoritos y en donde manda, pues la gente ya sabe lo que tiene que votar. Entonces, si ya de por sí podían permear el sistema judicial y podían comprar cargos, de esta forma mucho más fácil. Y bueno, también al final el tema electoral para mí tiene otro punto y es el tema de la popularidad. Es decir, claro. Es decir, hoy en día tú puedes ser un candidato muy bueno, tener unas medidas o un plan de gobierno, un programa político muy, muy adecuado y muy razonable, pero que si no eres una persona mediática, si no eres una persona que destaque, bueno, pues al final, en fin, es muy factible que llegue, pues, aquel que salga más en la televisión, aquel que salga más en medios de comunicación y que no tiene por qué ser el mejor, ¿no? O el que más castigo, un tipo juez Drake, ¿no? El sí, castigador. Exacto. Claro. A ver, un poco por completar, porque no es solamente el tema del voto popular, ¿no? Pero bueno, obviamente entiendo que esto es lo más... voy a sacar, espera, José Ignacio, voy a sacar ahora un artículo del País que dice los requisitos para ser... pongo el País, ¿no? Para que en España todo el mundo sabe por dónde tira el País, para que no me cojan demasiado de un lado. El País dice lo siguiente: los requisitos para ser jueces en los 32 estados de México, ¿no? Se incluyen los siguientes criterios. Primero, las personas aspirantes deben tener licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8 en las materias afines al cargo, ¿vale? En procesal, me imagino, o en penal, si va a penal, y en administrativo si va a administrativo. Bueno. Tener experiencia de 5 años en la práctica jurídica. Bueno, 5 años es bastante asequible para cualquier persona, incluso para un político, para decir que trabajó, estar 5 años en un bufete, metido allí con un par de casinos, ya tienes 5 años para vivir del cuento toda tu vida. Deberán elaborar ensayos y entregar al menos 5 cartas de referencias. Bueno, 5 cartas de referencia. Aquí te completo algo. 5 cartas de recomendación de compañeros de profesión o vecinos que le respalden. Madre mía. Me llevó un día a un juicio de tráfico y es muy buen abogado. Ya tengo una carta. Este hombre me consiguió una indemnización por jubilación y mira, 5 cartas, muy bien. Es que, o sea, cualquiera puede conseguirlo, básicamente. Lo digo porque por ahí purula mucho meme de que, no me acuerdo, creo que es Lenia Batres, creo que se llama. Bueno, como que ella no iba a poder conseguir de vecinos nada porque como que se llevaba mal con ellos. Algo cómico, ¿no? Algo de meme, pero que son de compañeros de profesión o vecinos. Después tenemos otra parte que es los jueces, ministros y magistrados en función podrán participar en la elección sin requisito adicional ni evaluación. Vale, los que ya están, como ya fueron, ya pueden seguir. Eso. Y podrán realizar campañas, pero no les será permitido recibir financiamiento público o privado, ni la contratación de propaganda. Tampoco podrán ser respaldados por partidos políticos. Bueno, eso se lo creen ellos, porque quién sabe en España, asociación de progresistas, asociación de jueces, es decir, bueno, lo sabemos todos que aunque las personas son independientes, cuando estás apuntado a una asociación ya dejas de ser muy independiente. Pues esto, así a priori, en Estados Unidos sé que se hace en algunos lugares y tal,
Pero claro, Estados Unidos tiene sus peros y sus pros y sus contras. Pero creo que hay pero una no es diferencia. México, no es México con el problema que tiene con el narcotráfico, todo eso. Es correcto. Es que tenía por aquí la diferencia porque en Descifrando la Guerra lo estuvimos un día ahí conversando. Que el tema es que creo que en Estados Unidos no se elige a los jueces federales. Creo que son de los estados o algo así, pero es que no termino de caer en... No, los federales... Las supremas son vitalicios, eso sí que es cierto. Exacto, es que ya te digo, no sé. Solo a los estatales, no a los federales, justo. Sí. Exacto, sí. Yo sabía que había ahí alguna diferencia, pero bueno, igualmente, no sé muy bien en Estados Unidos cómo funcione, pero entiendo que aquí el componente corrupción es que yo entiendo que va a permear cualquier sistema que uno proponga. Lo que pasa que si el anterior era malo, pues yo creo que esa reforma no contribuye a mejorar nada. Yo creo que contribuye a empeorar. Y es que al final uno de los principales problemas que tiene el sistema, bueno, luego la reforma judicial, ojo, que trae más cosas, porque ahora nos estamos centrando en el tema jueces, pero bueno, por ejemplo, durante el sexenio de López Obrador ha habido bastantes jueces que han aprobado amparos, etcétera, para paralizar obras y tal. Ya también ha habido modificaciones al respecto para que no pueda usarse el amparo para detener obras se entiende que de interés general y demás. Es decir, que en la reforma que ha habido, luego las leyes, digamos, es que no sé muy bien cuál sería el término correcto, como los reglamentos que luego van a decir cómo se cumple la ley, y bueno, pues también ahí va más contenido en la línea de que el juez cada vez tiene las manos más atadas, ¿no? No va a poder actuar. Y ahora, creo que te lo había comentado, pero bueno, hace 2 días, si no me equivoco, una jueza aprobó la suspensión definitiva de la reforma judicial y la propia presidenta mexicana ha dicho que no van a cumplir esa sentencia. No, es más, lo que ha dicho es que se tiene que, bueno, en fin, que borrar del DOF, el DOF, el Diario Oficial de la Federación, como aquí el BOE, y que, bueno, como que se tiene que derogar porque no es constitucional. Y han dicho que no lo van a hacer. Entonces, esto ya es como un paso Eso ya más, es un paso más ya, pero ya a rienda suelta, ¿no? Un desacato más de no... porque creo que la frase de Sheinbaum fue que ningún juez manda sobre el país o está por encima, como con la pullita de la criminalización, ¿no? De la mafia del poder, de los corruptos. Me parece peligroso porque dependiendo de la sentencia, si la cumplo o si la mando cumplir, pero si no me interesa, pues no la cumplo. Entonces, pues muy bien, muy bonito. Sí, sí. Pues vamos ahí rompiendo más el respeto por la justicia, que es también otra muestra más del fin de las libertades, ¿no? Pues vamos a hablar también de un tema que tiene que ver un poco con la excusa de todo esto, ¿no? Es decir, al final, por un lado, la lucha contra la corrupción, ¿no? Algo que, por desgracia, en México forma parte también de, dicen ellos, según los intelectuales del gobierno actual, que es una herencia española la corrupción. Es una cosa que se llevó allí. España es el país más corrupto y heredaron la corrupción. Eso sí, la mejoraron bastante. Nosotros tenemos corrupción, pero ellos tienen un poco más. Pero la excusa para acabar con estos jueces es la lucha contra la corrupción, ¿no? Y este sistema yo creo que va a propinar más corrupción. Porque yo explico una cosa que es muy importante. En España, unas cosas que funciona, que también lo quiere cambiar el gobierno actual, y están muy rabiados los funcionarios en España de alto nivel, los jueces, registradores de la propiedad, inspectores de Hacienda, abogados del Estado, que es la forma de acceso a ese puesto. En España, en el siglo XIX, se creó un puesto de funcionario que en el fondo se hizo para que un funcionario no dependiese de la llegada de un nuevo gobierno, de un cambio de gobierno, su puesto de empleo se eliminase. Y al final, en el tiempo que le tocaba el mandato, empezaba a cobrar dádivas superiores porque sabía que su trabajo iba a durar 5 años, 10 años, pero cuando cambiase el gobierno, lo perdía. Para evitar eso,
y sobre todo para generar una independencia de los funcionarios, de los trabajadores, se hace el sistema de oposición, un sistema de plaza fija. ¿Qué sucede? Que con estos sistemas en los que una persona va reactivando o activando su puesto cada 5 años, las personas van a hacer cosas para seguir en su puesto. Si un político te dice, mira, si tú me haces este favor, yo voy a hacer que te voten y te renueven en el puesto, pues mi independencia como juez desaparece, porque mucha gente se deja llevar por el miedo a perder su trabajo o su estatus y van a permitir o van a hacer cosas para seguir siendo apoyados en el puesto, ¿no? Y al final eso va a acabar con cualquier independencia, digamos, judicial. Y eso es lo más problemático. Y aparte en un lugar en el que tenemos añadido, ¿no?, que es la existencia de cárteles que matan a la gente a la mínima de cambio. Es decir, ya no es que solo sea un político que te diga, hazme este favor para que te vote, sino, hazme este favor, te mato. Y Francisco, vamos a agregar aquí 2 detalles. Esto afecta especialmente a los magistrados y jueces es decir, del sistema federal, no afecta tanto a jueces estatales, ese es un punto que hay que destacar. Tampoco afecta al Ministerio Público en cuanto a procedimientos, etcétera, lo afecta como muy indirectamente. Y algo que el propio López Obrador propuso fue, y que de hecho sí que se aprobó como una enmienda, vamos a decir, a la reforma, para poderla añadir, fue la figura de los jueces sin rostro. Es decir, que un juez puede dictar sentencia y no conocerse su identidad, lo cual se supone que, bueno, el objetivo es proteger a aquellos jueces de que, bueno, pues puedan ser amenazados, etcétera, lo cual sí me parece factible, pero es que esto es una moneda y tiene una cara B que puede ser muy atractiva, y es en aquellos casos donde haya una sentencia que, bueno, no sea quizá muy comprensible o que esté favoreciendo a un corrupto o que esté favoreciendo a un delincuente, pues es muy factible no saber quién es el juez que ha llevado, no sé si la causa o por lo menos el juez que ha dictado esa sentencia. Entonces, vamos sumando piezas al puzzle, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Pues tenemos este tema de los jueces, que para mí es un síntoma de camino hacia el autoritarismo, que por desgracia, como ya estoy diciendo, no solo es en México, en muchos países y especialmente en el mío se viven esos visos, ¿no? Nuestro, ¿eh? Aquí los tenemos, no, y cada vez más, esto no lo tengo yo claro y mucho, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, eso es para hacer un día un programa. Yo ya, mira, en este canal puedo hablar de lo que me apetezca, que el paso es mío, pero interesante es el tema de cómo también se justifica o se intenta justificar, ¿no?, ese camino hacia el autoritarismo, ¿no? Es decir, yo hace un tiempo hice un programa hacia la dictadura sin fin con un periodista, Luis del Pino, que bueno, cada uno ahí tiene sus gustos, o le gustará o no le gustará, pero su libro, Dictadura sin fin, es una especie de, bueno, de alegato a todo lo que puede pasar viendo los avances tecnológicos, los avances también económicos y sobre todo el auge que está teniendo, por ejemplo, China en el mundo y cómo para muchos China, con ese capitalismo por un lado y por otro lado autoritarismo, se está convirtiendo en un referente de una sociedad perfecta, ¿no? Una sociedad en la que se puede vivir muy bien a cambio de no tener libertad, ¿no? Y eso es un problema porque hay mucha gente que lo está comprando, ese mensaje, ¿no? Tanto en Europa como en América. Y en contextos de inseguridad más, Claro. en contextos de... Bueno, es un poco, creo que lo hablamos un poco de refilón con el tema de Bukele en El Salvador, ¿no? Que sí, ha reducido el tema de la inseguridad a unos niveles que ya quisieran otros países de América Latina, pero la cuestión no es eso, la cuestión es a qué precio, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final hay una batalla dialéctica por detrás en la cual obviamente no te van a decir que estamos yendo hacia un sistema autocrático, sino, oye, mira, lo que había antes, yo te traigo algo diferente, yo te traigo la posibilidad de que, pues, no abusen de tus derechos, no te exploten
y quizá ahí sí van a haber mejoras en algunos campos, en algunos temas, como pues en este caso en El Salvador, temas bueno, pues en este caso de seguridad, pero en este caso, digamos que el oponerte a Bukele en este caso por temas de seguridad o de otra índole, económica o lo que sea, pues enseguida y con ese apoyo que tiene, te señalan como opositor, ¿no? Como si tú no quisieras el bien, ¿no? Como si no se pueda criticar. Y esa merma de la capacidad de poder opinar, esa merma de libertad de expresión en definitiva, pues trae consigo, pues, en fin, una pérdida de democracia intrínsecamente y sobre todo esta moda que se implantó en cierto momento, bueno, no en cierto, en muchos, pero bueno, yo estoy pensando en uno en particular de lo que haga el vecino, ¿no? Es que el vecino es rojo, es que el vecino tal, y ni era rojo ni era nada, simplemente pues tenías problemas tenía con él la finca, sí. Entonces, sí, y bueno, en el caso concreto de México hay otro punto más y es la eliminación de organismos autónomos, como por ejemplo es el INAI, que es una institución dedicada a la transparencia, es decir, una institución que si tú pedías información, prácticamente te la tenían que dar. Ese es otro tema que este sexenio pasado ya empeoró porque ya no se puede dar información de, por ejemplo, las obras públicas por temas de seguridad nacional. Y claro, usan el cajón de la seguridad nacional para todo. Entonces, no, seguridad nacional, no te podemos dar la información. No, seguridad nacional, no te la podemos dar. Y se supone que eso va a ser sustituido por secretarías, pero nuevamente volvemos. Aquí, por ejemplo, en España, la AIREF, ¿no? La agencia de fiscal, ¿no? La agencia fiscal que bueno, un poco pues supervisa ciertas decisiones que se toman o, bueno, en fin, fiscaliza un poco la acción de gobierno. Pues si esa gente no fuera independiente, no podría hacer su trabajo. En este caso, por mucho que crees una secretaría, ¿de quién depende la secretaría? Pues, claro, justo. Lo mismo que ¿de quién depende la fiscalía? Como decía nuestro señor presidente. Exacto. ¿De quién depende? De mí. ¿De quién depende el comité de actos poco moralizantes de los políticos? De mí, del Consejo de Gobierno. Y ya todo esto, toda esta deriva que no es solo en México, en más países, como hablamos de un permanente intento de controlar el sistema judicial, si a eso ya le unes el intento permanente de controlar la verdad, ¿no? Las fake news, pues ya tienes un caldo de cultivo tremendo, porque al final va a haber alguien que diga, no, lo que dicen aquí eso es verdad, no, es mentira. Claro. Todo en función de intereses. El Ministerio de la Verdad era uno de los ministerios con más éxito del gobierno de 1984, el Gran Hermano. De Orwell. Y ahora, ¿qué interés tienen muchos partidos políticos de hacer un Ministerio de la Verdad? Es decir, y cada vez que un gobierno le pillan una fake, lo que dice, no, es que cambiamos de opinión. No, sí, totalmente. Ellos no hacen fake, no, ellos cambian de opinión. Este y el otro, ¿me entendéis? Cualquier gobierno nunca mienten al pueblo, cambian de opinión. No, totalmente. Yo creo que la democracia se basa en la libertad de individuo y parto también. Yo soy muy de Hobbes para esto, ¿no? El pacto social, ¿no? Es decir, aquí tengo esta portada del Leviatán de Hobbes, en el que nosotros los ciudadanos dimos nuestras libertades a un gobierno, a un Estado, a cambio de que nos asegurasen nuestra seguridad, nuestra comida, nuestro bienestar, ¿no? Un poco ese pacto social, ¿no? ¿Qué sucede? Claro, que cuando un Estado fracasa, o es un Estado fallido, en el que ya no tiene ni el monopolio de la fuerza, ya no garantiza al ciudadano, ¿no? su seguridad. No entiendo que el camino sea darle más autoridad al Estado tampoco, porque no funcionó. Es decir, ¿quién me asegura que ahora un Estado autoritario, por ejemplo, en México, dé más seguridad al pueblo, si no logró nada en su fase de Estado más o menos de derecho, ¿no? Es decir, no está seguro que consiga más libertad tampoco. Lo que van a conseguir
es menos libertad. Es decir, no van a tener ni la seguridad ni la libertad. Puede ser lo que les pase, ¿no? Es decir, cuidado con esto, porque nosotros somos los dueños de los derechos, no es el Estado. El Estado se lo cedimos los ciudadanos, no al revés. Porque mucha gente ya casi prefiere vivir en una especie de gran hermano, ¿no? Como en China, ¿no? Está por aquí uno diciendo que en China tienen 3 cámaras por ciudadano, no, más, porque en cada teléfono móvil tiene una cámara. De todas formas, Francisco, es que claro, esto da para no para uno, para 4 programas y nos quedamos cortos. Mismamente, en muchos países y entre ellos aquí en España, se han estado pagando en criptomonedas, incluso se ha pagado algo, muy poco, creo que 10, 20 euros, por captar tu iris. Por captar tu iris para y la gente formar... pagó como flipados ahí todos. Sí. Exacto. Y ve filas y filas de personas cuando la pregunta que yo me hago es, ¿vale? Sí, pero ¿quién está haciendo eso? ¿Bajo qué legislación? ¿Es legal hacer eso? ¿Y con qué fin? Pero la gente no se ha planteado eso. Y yo conozco gente que ha ido a hacer fila por encima de eso, a hacer fila para que capten tu iris. Y bueno, a una empresa que cede las iris a no se sabe dónde. Exacto, bueno, esta empresa concretamente ya se ha cambiado el nombre, creo que era Crypto World, ahora se llama Hello World y está asociada a ChatGPT, a OpenIA. Y bueno, básicamente pues con la intención de crear algún tipo de sistema de identificación a nivel colectivo y demás. Pero el punto es, yo no sé si eso es bueno o malo, yo no soy tan inteligente. De hecho, no, el problema que tiene, el problema que tiene la iris es que, de dudar. La duda. El problema que tiene la iris es que en un futuro va a ser la forma de reconocimiento de, por ejemplo, de como ahora las huellas dactilares, ¿no? Y claro, no ceder tus datos a alguien que no sabe qué va a hacer con ello. Si un día se usa tu iris para algo, la tiene alguien que la podría falsificar. Es decir, eso es el problema que hay. No... Es que esto es, pero la cuestión es que esto es un poco como el propio Internet, ¿no? Internet no surge como algo malo. El Internet surge como una idea, intentando ver esas aplicaciones en positivo. El punto es que muchas veces eso tiene, como digo, es una moneda, tiene otra cara y ahí es donde viene el problema y sobre todo que la tendencia no acompaña. Es decir, si yo viviera en un país cuyo gobierno me demuestra que es capaz de gestionar los impuestos de una forma eficiente, razonable, si me demuestra que es de fiar, pues a lo mejor me dejo registrar el iris y doy permiso y demás. El tema es que en un contexto en el cual creo que muy pocos países podrán decir que sus gobiernos lo están haciendo bien, pues seguir cediendo más, pues va a llegar a un punto que no vas a tener que ceder. Porque luego aparte, siempre en la ecuación parece que termina entrando por uno u otro lado el ejército, ¿no? Porque al final China, que hemos estado hablando, China tiene un ejército muy potente. En el caso de México, pues le estás dando cada vez más herramientas. Pero China, perdona, el ejército no es de China, es del Partido Comunista. Bueno, también, pero bueno, es que ya no, es más importante. China es Partido Comunista. Pero no es el ejército del país, es el ejército del partido. Del partido, bueno, sí. Pero para presionar igual. Entonces, al final, yo entiendo que el ciudadano lo que quiere es que resuelvan los problemas, lo que pasa es que siento que también hay una visión hoy en día en muchos estados, no en todos, pero una visión muy paternalista, ¿no? De el Estado tiene que solucionarme tal. Y a veces no. Es decir, si estás viendo que el Estado, sexenio tras sexenio en el caso de México, o legislatura tras legislatura en otros casos, ves que no soluciona ningún problema y que al contrario pasan partidos diferentes, se va agravando la situación y demás, a lo mejor el problema no está en el Estado ni en los partidos, a lo mejor está en la propia sociedad que sigue eligiendo este tipo de personas y que no demanda nada. De hecho, yo creo que a día de hoy
en casos como el de España, yo creo que es muy triste, sobre todo la juventud, ¿no? Porque todavía la gente mayor, cuando hay un tema de pensiones y tal, con toda la edad del mundo, pero salen y protestan. Pero el joven... Bueno, no, vea, hay que pensar una cosa. En España a los mayores les suben la inflación y están todos felices. Y a los trabajadores no nos suben. La pensión. No sé, es la pensión, la inflación, le suben la inflación. O sea, Sí, sí. pero igual, y a los trabajadores nos suben el 2% en vez del 8%, y ni protestamos, ni protestamos. Es decir, bueno, sí, si te suben, yo en mi trabajo no me lo subieron una parte. Algo que es importante también es que en el fondo es un poco también el acomodaticio, ¿no? Es decir, bueno, el Estado nos proveerá y nos solucionará. Es decir, eso nos lleva también a que si una dictadura entra, al final es muy fácil que entre, va poco a poco, es como el sapo que va, se va cocinando, la rana que se cocina en el agua, se va calentando y no se da cuenta que le están asando, ¿no? Pues esto va a ser algo parecido. Nosotros tenemos que estar atentos y, por desgracia, cada sociedad tiene sus cosas. Alguien dice por aquí que México funciona muy bien para los negocios. Es cierto. Si tú vas a México y eres una guililla de los negocios, te puedes hacer muy rico. Pero yo no quiero tampoco eso para mi país. Yo quiero que en mi país los trabajadores tengan también derechos y que los trabajadores tengan un mes de vacaciones. Claro, es que eso no es todo en una sociedad. Es que no, pero es que ahí está el tema, que la corrupción, porque eso es corrupción, porque al final, si tú estás ganando mucho dinero, en ese contexto de corrupción, es porque hay alguien que no lo está ganando. O sea, no es que tu idea está generando ese dinero, no. Tu idea generará un dinero, pero ese otro dinero más que estás ganando es pues porque probablemente se está haciendo de una forma ilícita, ¿no? Quizá no estás en una obra, quizá no estás utilizando los materiales adecuados o de la calidad adecuada, o que estás saltándote pasos, no sé, no estás llevando a cabo procesos de impacto ambiental. Por lo tanto, luego eso puede derivar en contaminación de acuíferos, que la gente luego no pueda disponer de ellos. Entonces, de hecho, en México se ha visto cuando fue el terremoto, creo que fue de 2017, muchos edificios en México se vinieron abajo. ¿Por qué? Pues porque no habían cumplido con la legislación oportuna. Y esto estamos hablando de un terremoto. No hablamos de fulano que ha sido nombrado tal, no hablamos de estas cosas. Al final pensemos que en un entorno de gran corrupción como hay en México, por desgracia, pues sí, se puede hacer mucho dinero si eres, como tú dices, una aguililla de los negocios y si estás dispuesto a saltarte ciertos principios morales o éticos, pues ahí te va a ir, bueno, te va a ir muy bien. Pero si quieres ser alguien de bien, si quieres ser alguien honesto, pues lo tienes muy difícil. Siempre va a haber alguien que te vaya a pisar porque va a querer llegar, ¿no? Y en fin. No, y aparte es que hay pescadillas que se muerden la cola eternamente. Ahora me dirán que soy un buenista. Pero yo en el fondo creo que si hay una buena distribución de la riqueza y hay una clase media en las sociedades, el crimen desaparece o disminuye. Es decir, si tú tienes una sociedad en la que se reparte la riqueza, hay menos posibilidad de criminalidad. Y si no se hace, pues hay más posibilidad de que una persona que vea que el de al lado vive muy bien y él no, pues se meta al crimen. Porque eso de que la gente es buena por naturaleza es cierto, pero también la gente no es tonta por naturaleza. Entonces, bueno, hay posibilidades de que la criminalidad esté asociada, sin ser criminólogo, pero sentido común, a esas tasas de diferencia social, ¿no? Arraiga bastante. Lo que pasa es que aquí hay que diferenciar digamos, el crimen organizado de cuello blanco y el que no tiene cuello blanco, por supuesto. Entonces, el segundo, pues obviamente bebe de esos focos de pobreza, de marginalidad. Cuando vemos que hay, por ejemplo, no sé, Navidad ahora mismo, los Reyes, alguna catástrofe, alguna inundación, siempre vemos algún vídeo donde hay algún grupo criminal llevando comida, víveres, sí, claro, etcétera, y llega antes que el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas que
son, digamos, organizaciones que se nutren de esa pobreza y de esa desigualdad. Y obviamente, pues el que está arriba, pues como ve que tiene un electorado, el grueso de su electorado, pues es gente humilde, gente trabajadora, pues para que le voten, pues tiene al grupo criminal de turno que se va a encargar de que la gente vote lo que él quiere. Lo que tiene que votar, me han votado, sí. No, es evidente. Pero, por desgracia, cuando el Estado falla, los grupos criminales se convierten también en el Estado paralelo. Y al ser Estado paralelo, como en Italia la mafia en sus zonas, cuando era más fuerte, al final eso va convirtiendo también en que en algunos lugares, claro, al final el alcalde lo ponga el grupo criminal de forma diferida o en directo, ya sin escrúpulos, como cuando se presentó Escobar a político en Colombia, ¿no? Es decir, lo mismo, es decir, al final. Quiero destacar que ahora en octubre, no recuerdo exactamente el día, pero asesinaron y decapitaron al alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, 6 días después de haber tomado posesión del cargo. 3 días antes habían matado al secretario del municipio y en septiembre habían matado a si no me equivoco, es un capitán que desempeñaba las funciones de secretario de Seguridad Pública. Entendamos que esa persona, este alcalde, que había ganado a la anterior alcaldesa, que era de Morena, que había sido acusada de reunirse con el líder de un grupo criminal, si no me equivoco, con los Ardillos, bueno, pues ganó en las urnas. Pero el crimen organizado mandó un mensaje de aquí quien gobierne tiene que seguir unos lineamientos, tiene que seguir unas normas y no se puede salir de ahí. Y este señor, por desgracia, que en paz descanse, pues fue el ejemplo, ¿no? El ejemplo de cómo, aunque tú quieras, pero como no tienes respaldo, pidió seguridad, pidió que le pusieran seguridad y al final nada. Exacto, sí, eso. Dejaron la cabeza encima del capó. No puedo ponerlo. Y ojo, a mí la verdad que yo de verdad hago memoria y a lo mejor estoy fatal, pero yo diría que no ha habido, por lo menos desde hace años, en época reciente no recuerdo nada, una persona en activo, un político en activo de un municipio grande de México, en este caso hablamos de una capital de un estado, que haya sido asesinado y pues violentado de esta forma. Hemos sabido de cargos municipales, hemos visto de algún ex juez o cosas así, pero alcalde poco. Exactamente. Esa esto es lo típico político. Bueno, en España tenemos muchos, ¿eh? No os preocupéis, amigos de México. En España tenemos a nuestro ministro Ábalos, que negó ir a ver a la ministra venezolana al aeropuerto, después reconoció que fue, después el presidente decía que no sabía que había ido, después se sabe que fue, que sabía que iba. Hay 4 versiones o 5, creo. No pasa nada. Aquí, no, nunca estuve con ese en un bar. No, nunca estuvo. No. Aquí está la foto. y si te fijas, cerraron el bar para ellos. Es decir, sí. Sabían que no era algo inocente. Es decir, si tú haces esto, o es un bar que no tiene clientes, muy mal bar, por cierto, o sabían que estaban haciendo algo más. Ahí está el tema, ¿no? Es decir, si tú estás haciendo algo bien con un amigo, mira, es un amigo mío del colegio, pero es un criminal, pero bueno, yo voy a verlo porque es mi amigo, no pasa nada. Fotos y en Instagram salimos, pero claro. Pues a ver, yo quiero destacar 2 cosas porque si no se me van a ir, que son tantas cosas. Lo primero es que ya se ha hablado, por lo menos un diputado de Morena ya ha planteado que a lo mejor hay que dialogar con los grupos criminales. Claro, no, pero eso lo dijo ANLO, ¿no? Menos balas y más abrazos, ¿no? Pero esto ya es mucho más, o sea, esta declaración que se ha producido hace días, me parece que es bastante más, ¿cómo te lo diría? Más directa, más explícita. Sí. Entonces, bueno, ya a lo mejor eso nos da pistas de cosas que podemos ver en este sexenio. Cosas que el propio Petro está intentando en Colombia, en su proceso de paz total, bueno, básicamente con los grupos guerrilleros que quedan en el país.
Los avalillos. No, no, pero bueno. Es bueno, bueno. Pues en este caso, Petro está intentando también aplicar el proceso de paz total con el Clan del Golfo. Bueno, pues básicamente no le está saliendo, pero no le está saliendo porque la naturaleza de un grupo guerrillero no es la misma que la de un grupo criminal al uso. Entonces, no vas a poder hablar nada con ellos y vas a tener siendo rehén. Entonces, no sé cómo no lo ven, pero bueno. Pero sobre todo lo que quería decir es, yo soy una persona que tiene, como ya hemos hablado aquí muchas veces, un cariño especial por México. No tengo preferencias políticas en México, de hecho me parece que todos se parecen bastante. De hecho, para mí Morena es el nuevo PRI. Sí, es el intento que tienes. Lo estoy intentando por lo menos. Entonces, yo no tengo ningún interés ni en que gane uno ni en que gane otro. Yo lo único que quiero es que el que gobierne en México, que lo haga lo mejor posible, que ayude a que la gente salga adelante y que de verdad se convierta en esa gran nación que lleva dentro y que de alguna forma nunca consigue salir adelante, nunca consigue destacar. Ya me encantaría a mí que así fuera. El punto al que quiero ir es que vaya por delante que no tengo ningún interés y el criticar lo que se está haciendo ahora no es ni siquiera por un tema político, de ideología, de que yo no estoy de acuerdo con estos o con los otros. Es simplemente que veo que se está dando tanto poder a un colectivo concreto, en este caso al ejército, pero como los mecanismos, digamos, para poder equilibrar la acción de gobierno que se lleva a cabo, se están desmantelando. De alguna forma, el sistema judicial se está deteriorando, los organismos autónomos los estás eliminando. Es decir, no empieza a haber una carencia de contramedidas, de contrapesos, y cuando tanto poder se concentra en manos de un partido, de un sector como puede ser el ejército, etcétera, normalmente esto no acaba bien. Entonces es un poco la advertencia que estamos a ver, estamos hablando aquí, Art RA, yo conozco México, tengo familia en México, familia política y familia natural, estuve allí, conozco bien México. No, México es un país libre, por supuesto. La libertad que te da la inseguridad, y eso ahí se acaba todo. Es decir, cuando un país es inseguro, la libertad es relativa. Yo no tengo la libertad de andar por donde quiera porque me pueden pegar una balacera o me pueden secuestrar. Por lo tanto, mi libertad es relativa, pero coincido contigo que no es China, por supuesto que no. El tema es el camino A. Y ese camino A, hay pasos. Es decir, no estamos hablando de una revolución que se coja y no. Al igual que en España, igual que en Europa. Es decir, hay una libertad individual, te la pueden ir coaccionando poco a poco, quitando. Es decir, este programa me lo limitan. ¿Qué haría mucha gente? Pues no hablaría más de política, porque, claro, me van a limitar. No, a mí no me importa que me limiten. Es decir, lo que estamos hablando aquí es que no, esto no va ya, ¿vale? Esto va poco a poco. Y por supuesto que México es un país que puedes hacer lo que quieras libremente, claro que sí. Y si tienes dinero, mucho más. Es decir, al final la libertad en muchos países te lo da el dinero, en todos. Has dado con un punto importante. A mí, o sea, comentaban ahí ahora mismo que teníamos que visitar México. Bueno, yo no sé tú las veces que has ido, Francisco, yo no es que haya visitado, es que he vivido por casi 2 años y he vivido en diferentes partes del país. No, estuve 2 veces. Pues yo he vivido casi 2 años en Veracruz, en Baja California, también en Yucatán. O sea, he visitado más sitios, he visto las diferencias. Y sí, claro, o sea, tú actúas libremente, tú si quieres aquí vas, si quieres ir al otro lado vas, pero siempre hay siempre hay de fondo un condicionante, ¿no? Y dependiendo de la zona más, o un tema de inseguridad, o oye, me cambio de empleo. Pero en ese nuevo empleo, no sé, no tienes prestaciones de ley, te pagan un poquito más y tú te cubres tu sanidad o lo que sea. Es decir, sí tienes libertad, pero siempre hay como un tope, ¿no? O que no te están respetando tus derechos o que realmente la gente quizá en el plano laboral, pues no tiene las condiciones que debía tener por derechos, por prestaciones, por las jornadas de trabajo, etcétera, ¿no? O bueno, por el tema de la inseguridad mismamente, porque al final
ahí no vamos porque últimamente ha habido esto, ha habido lo otro, o vas, pero vas con miedo, ¿no? Entonces, es una libertad, pero una libertad en muchos aspectos relativa, o lo típico, sí, salgo por la noche, pero dame el número de taxi. ¿Por qué? Porque si desapareces, por lo menos ya tienes por dónde empezar a buscar. Y eso es muy triste. No, es muy triste, sí. La gente sigue su vida, pero un poco con la sombra planeando de lo que te pueda ocurrir, ¿no? Sí. A ver, yo no tengo dudas de que en México es más fácil hacer un negocio que en Europa, no tengo dudas ninguna. Mil veces más. Y en China mucho más. Aquí no estamos discutiendo eso. Yo soy el primero que quitaría burocracia en muchas cosas. Y ahora más cosas, por ejemplo, para montar un negocio, un autónomo ya tiene que una cotización en razón a lo que gana, no libremente como era antes, que tú te decidías tu cotización. Es decir, se va quitando libertades, pero también se garantizan otros derechos. Es decir, al final, en Europa tenemos una mayor... podemos ser menos competitivos porque tenemos unas premisas básicas que hay que intentar cubrir. En los lugares que no existen premisas básicas, porque, por ejemplo, en China no hay derecho a huelga y por tanto los trabajadores van a admitir todo lo que sea, pues tiene un problema. O que, vale, sí, yo cumplo con los derechos laborales de mi país. Es que en tu país son 10 días de vacaciones y se van generando vacaciones por cada año de antigüedad. En España todo trabajador parte con 30 días de vacaciones anuales. Claro, y 2 pagas extras. Es decir, estas cosas, o por ejemplo, claro, no, yo en mi país monto un restaurante muy bien, porque los camareros van a propina y no tienen salario base en algunos sitios. Pues claro, es más difícil montarlo en España. Si te pasa algo, pues claro. la indemnización. Bueno, sí, el despido. Sí, o lo que bueno, sea. Sí, bueno, pero me refería, te pasa algo, pues a lo mejor tienes alguna prestación por incapacidad o algo así. Entonces, sí, obviamente, pues lo que tú dices, hay una libertad, pero siempre hay como la contraparte. Niveles de libertad. ¿No? Y hay niveles de libertad también. Pues el tema que sacamos esto a debate, en el fondo viene porque en este programa que hicimos sobre las declaraciones de la actual presidenta, que también los decía AMLO, ¿no? Contra España, en este programa sacó nuestro invitado José María Ortega Sánchez, que también vivió en México, es doctor en política mexicana, hizo una tesis doctoral. Él hablaba de una cosa que me llamó mucho la atención, que es un poco cómo los pensadores de Morena se refieren al indigenismo anterior y a los mexicas como referente, para justificar primero todo lo que pasa en México malo a partir de España, los 300 años de España, todo lo que pasa en México en el siglo XXI es por culpa de Hernán Cortés, pero también para vender una sociedad idílica, una especie de sociedad socialista, colectivista, indígena, y una sociedad también militarizada como los mexicas, ¿no? Entonces al final a mí me lleva todo a pensar, ¿no? Y también a él y a más gente, en un intento de ir creando un sistema propio político, como dijo Simbau, de un sistema propio mexicano, porque no son europeos, no son occidentales, tienen su propia forma de ver la política, ¿no? Entonces, claro, eso nos llevará a un referente que son los mexicas, una sociedad muy militarizada, que a lo mejor es lo que están buscando. Yo no conozco otro país, y si alguien me lo puede decir, en el que el ejército tenga una línea de ferrocarril o que el ejército gestione un aeropuerto. O sea, a lo mejor en Cuba o Venezuela puedes encontrar cosas así, y no es por querer comparar, pero son países donde el ejército, o a lo mejor tipo Pakistán o estos países donde el ejército tiene un gran peso, pero puedes pensar... en Irán, las IRGC, que no es el ejército, es la Guardia Revolucionaria. Sí, sí. No, porque el ejército no tiene. La Guardia Revolucionaria controla el 30% de la economía. Claro, estamos cogiendo referentes, referentes muy autoritarios. Es decir, claro. Que los ejemplos que vienen a la cabeza no son muy buenos. A ver, yo un poco por terminar con esta parte, yo lo que creo que están intentando reescribir la historia. Están intentando tener una justificación de país diferente, ¿no? Y aquí ya entramos al nacionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente han cogido la parte de la historia que más les ha convenido y han retorcido así un poco. De hecho,
Juan Carlos, que tú lo conoces, él hizo un programa, no recuerdo ahora mismo con quién, pero bueno, de México. Y hablaban brevemente de esas, porque claro, ahora con López Obrador salió el tema de la cuarta transformación. Y claro, hablaban en el programa de las 3 anteriores, pero realmente son como 3, como muy elegidas al azar, que realmente ni siquiera después significa que hubo un avance, un poco un constructo el que se han hecho, ¿no? Para, como digo, justificar la existencia del país y darle la forma que ellos quieren, ¿no? Entonces, en este relato, España no, ¿cómo te digo? Como que lo que había antes, la América prehispánica, Sí, en era un vez de país, ser sí. distintos pueblos, no, eso ya era México. Luego eso se interrumpió durante 300 años y a partir de ahí vuelve otra vez México. Yo Entonces, tengo este libro pues ala. en el que cuento cómo no es lo mismo México que el Valle de México, no es lo mismo mexica que mexicano. Y en este libro no oculto los errores españoles también, y castellanos, es decir, los abusos que se hicieron. Recomiendo leerlo. E incluso la gente mexicana que lo leyó les gustó mucho y reflexionaron mucho también sobre la historia que les enseñaron en sus colegios. No es un libro de leyenda rosa, de hecho me acusaron algunos incluso de leyenda negra, porque la historia es la que es. No podemos pintarla de colores, la historia es la que es. En este caso es la historia de México y de Estados Unidos y de España, pero más de Estados Unidos y de México. Y lo digo porque es interesante, ¿no? Que leáis bastantes puntos de vista distintos, porque si no, corremos el riesgo de esta frase, que para mí es el comienzo de todos los problemas que vamos a vivir. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Al final, la obsesión que tienen muchos partidos políticos de cambiar la historia, modificar la historia o vender la historia como les interesa a ellos, porque eso va a hacer el futuro distinto, ¿no? Y eso lo saben perfectamente. El problema es que la sociedad no le preocupa mucho que le cambie la historia, no le preocupa que le enfoquen la historia de otra forma, porque es historia, eso es lo que le interesa, ¿no? Eso es cosa de tontos, ¿no? Pero al final va haciendo el futuro, porque te va a cocer como la rana con fuego lento y no nos vamos a dar cuenta. Y esta reflexión de George Orwell, autor del libro 1984 y Rebelión en la Granja, dos referentes contra las dictaduras, que invito a la gente a leer. Y son muy fáciles de leer, Es decir, sobre todo es muy fácil Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja es muy fácil. Es muy fácil, sí. El otro tiene algunas complicaciones, pero Rebelión en la Granja yo se lo recomendaba a mis alumnos y les ponía la película de dibujos animados y les encantaba, Les hacía pensar mucho. Si ya completas eso con el del Mundo Feliz de Huxley claro. y el de Fahrenheit 451 de bueno, la película no la recomiendo, esa sí que es muy No, pero los libros. Yo tengo esos 4 y sobre todo 1984 lo hablo mucho con un amigo y digo que cada vez nos vamos pareciendo más a 1984. A ver, todos tenemos una cámara y China es el ejemplo. Es decir, China te obliga a tener una aplicación en el móvil y que vas consiguiendo puntos de buen ciudadano. Es decir, es ya más temible si te cruzas un semáforo, te identifica y te quita puntos de buen ciudadano que después los compensas con premios, ¿no? Y tal. Es decir, bueno, es muy fuerte. Es decir. Pero bueno, la gente es feliz porque, bueno, puedes montar un negocio y ya está. Bueno, muy bien. Claro, pero también hay que pensar de dónde venían los chinos y qué es lo que han conseguido. Entonces, claro, en fin. Claro, pero el problema es dónde estamos nosotros, en qué vamos a acabar y nos vamos a convertir. Exacto. Pues vamos a ver si hago una pregunta, José Ignacio. Y sí. Esto es un programa que hablamos de México, pero también hablamos de España y hablamos de más sitios, porque las problemáticas son las mismas. El tema es los escenarios en los que hay más inseguridad, es más fácil que aparezca un líder que te proteja, que te diga seguridad y paz. Vamos a por la seguridad y paz. Y eso es muy problemático, ¿no? Porque si el Estado tiene una función es garantizar la seguridad. Y por lo tanto, confiar en un Estado que no te fue capaz de la seguridad para que te la dé, tenemos un problema, ¿no? Pues vamos a ver preguntas. Si hay. Había una pregunta por aquí. Bueno, la relación del partido de AMLO o de Morena con los narcos. Ahí, claro, irá. Yo quiero ser bueno, ¿no? Irá por barrios, ¿no? Irá por personas, ¿no? Como la corrupción en España. No es estructural de un partido, pero bueno, que va por personas, ¿no? Ahí hago un apunte muy rápido.
¿Qué es Morena? Morena es la suma, pues, de lo que constituyó Morena en su momento, más muchas figuras de otros partidos, sobre todo del PRI. De hecho, yo soy de los que dice que Morena es el nuevo PRI, pero en gran medida porque ha absorbido las redes clientelares. Punto. Lo único ahora con otro color y Claro. otras siglas, pero Claro, y esto es muy importante, bueno, recordar, ¿no? Y esto es importantísimo, que al final los partidos políticos, muchos de ellos, nuevamente de unas tendencias, están obsesionados por crear redes clientelares, ¿no? Establecer sistemas de, bueno, puestitos públicos, empresas públicas, pagas públicas, para tener unos clientes. Y esos clientes, yo como, como historiador de Roma, funciona muy bien. Es decir, el clientelismo es una forma de tener un voto cautivo de por vida. No porque crean en un sistema como un hooligan que siempre vota a un partido político, que los hay, eso es el tonto útil, el hooligan. Y después están los utilitaristas, es decir, votan a un partido porque el chiringuito se les puede caer. Y claro, cuanto más chiringuito esté montado, más gente vas a tener siempre con voto útil. No solo él, sino su hijo, su hija, su hermano, su primo y el cuñado, si se lleva bien con él, ¿no? Es decir, las subvenciones, los subsidios y todo esto. Sí, sí. No, es que eso, y si te fijas, va aumentando eso. Eso va que no para. Pues vamos a ver preguntas. A ver si hay alguna. ¿Qué fue del movimiento zapatista? ¿Sigue existiendo? Yo del zapatismo un poco. Sí, Debe sigue quedar, pero existiendo. pero como Sigue político ya. existiendo. Lo único, obviamente, pues ha perdido bastante de la fuerza que tuvo en otras décadas. Y de hecho es bastante crítico con Morena. Porque, bueno, de hecho, López Obrador fue el que dijo que cuando se hicieran estas mega obras se iba a consultar a las comunidades indígenas. De hecho, creo que la ONU esto lo tiene bastante normativizado, que hay que consultar y que hay que hacer votaciones. Fueron votaciones de aquella manera. Realmente la mayor parte de las comunidades indígenas, tanto en el tren interoceánico como en el tren Maya, no aprobaron eso y les ha dado un poco igual las opiniones. Al final, el uso de los indígenas es eso, es un uso, es decir, para la dialéctica y para el... Sí, eso. Eso, pero bueno. Sí. Como por desgracia, como con todos los desgraciados, se les utiliza para justificar que los otros vivan bien, ¿no? Es decir, esto es lo que... Ahí está. Hay un problema también cuando a los seres humanos, en vez de considerarlos como personas, los consideramos como colectivos. Esto es un problema que también nos lleva a autoritarismo. Es decir, la empatía hay que ser con cada ser humano, individualizado. Pero es más fácil crear grupos enfrentados que yo, como representante de un grupo, justifico mi política autoritaria en defensa de ese grupo. Me da igual cuál sea el grupo. Sí, sí. Es decir, el problema, nos vamos por ahí cada vez. Bueno, hay gente muy interesada en crear grupos, ¿no? Pues nada, vamos. Y después ellos nos critican. Bueno, y nosotros tenemos que criticarnos todos. Es decir, los españoles a nosotros mismos también, que lo hacemos muy bien. y ellos también a nosotros y a sí mismos también, sí. Exacto. Pero bueno, ten en cuenta una cosa también. Es decir, yo soy político de un país que va mal y lo que hago es echar la culpa a otro, nunca a mí. Entonces, la culpa puede ser al anterior partido político interno o, si quieres, ya balones más fuera todavía, al que gobernó hace 200 años. Ya está. Es decir, y hay una cosa. el problema es el que lo compra, no el que lo dice. Y hay una cosa de la política moderna, y esto lo vemos aquí en España con Pedro Sánchez, lo vemos en México con Sheinbaum ahora y con Obrador antes. Ya no hay ni un mínimo de respeto a las formas. Es decir, me engañabas, pero al menos intentabas aparentar. Ya no hay ni siquiera engaño. Es decir, ya está la hemeroteca llenísima de ejemplos donde has dicho una cosa, luego has dicho otra y no hay ninguna consecuencia. Y sobre todo el carácter un tanto prepotente de muchos de estos políticos que no reconocen equivocarse nunca y siempre aciertan y la culpa siempre es de otro y es como una huida permanente hacia adelante. Pues no tengo más preguntas por ahí, déjame ver si veo alguna. Así. ¿No creéis que lo de negar el pasado español en México pasa como en la valla de
Chesterton, que parece que no sirve de nada, pero su desaparición puede ser un drama. Entiendo que es lo de negar el pasado español, pasa como en La Valla. Pero que La Valla, que es el pasado español... No, la frase es que parece que no sirve de nada, pero su desaparición puede ser un drama. ¿Qué se refiere? ¿A España o al odio a España? Entiendo que como están renegando del pasado español de México, pues eso en el futuro puede originar problemas porque estás renunciando a conocer una parte de tu historia. Bueno, sí. No. Es que, a ver, el problema que tiene México es que en México es la mezcla de España y los indios. Es decir, exacto, no es un invento anterior, no existía. El problema es que ellos compran un relato que es azteca o mexica, es decir, los tlaxcaltecos, los otomís, las demás tribus del norte no les interesan nada porque solo es mexica. Es decir, los mexica es México, no. Los tlaxcaltecos son tan mexicanos como los mexicas. Pues y de hecho son los vencedores. El relato de México es un relato de los perdedores, en vez de ser de los vencedores, que son los tlaxcaltecos, los otomís y otros pueblos. Es decir, esto yo creo que tenemos que entenderlo. Pero bueno, cada uno construye el relato como quiere. Es decir, ahí... No entiendo tanto por el concepto buen ciudadano. Siempre han existido unas veces atado la cultura de la libertad. Sí, eso es cierto, eso siempre. Roberto, espero que te guste el libro, que le llegó el libro de La Frontera Norte, espero que te guste. Y el que lo quiera firmado, mira, aquí aprovecho, meto un anuncio, que no meto muchos, lo tenéis ahí, La Frontera Norte. En mi página web, franciscogarciacampa.com, lo podéis pedir. O si no, en vuestra librería favorita. Me lo pedís a mí con marcapáginas, lo veis arriba y dedicado. José Ignacio lo tiene, que estuvo en la presentación del libro en Madrid. Lo tengo. Sí. Y tuvo suerte que se sentó, que mucha gente tuvo que quedarse de pie y marchar. Fui al cámara. Sí. También es verdad. por llegar pronto. Pues, José Ignacio, no hay más preguntas. Yo creo que perfecto. Finalizamos. Pero bueno, no. La gente que nos deje en comentarios las preguntas. Que mucha gente puede venir de México ahora un domingo, que están ahora mismo descansando y verán ahora el programa y puede que lo vean de noche y nos hagan la pregunta de noche. Ahí José Ignacio estará atento mañana a los comentarios y espero que os haya servido el programa. José Ignacio, si quieres decir algo como despedida. Pues nada, Francisco, darte las gracias como siempre por invitarme y de verdad que lo digo honestamente, lo digo de corazón, México es mi segunda casa, yo lo siento así y conozco a muchas personas y conozco de dónde vienen, conozco sus ilusiones, sus metas, sus objetivos y no veo que estas reformas o los distintos gobiernos estén yendo en esa línea, ¿no? En la línea de potenciar que la gente pues tenga una mejor situación, que por ejemplo mejore pues el sistema sanitario, el sistema educativo, todo, lo que veo son muchos mensajes vacíos, veo mucha medida de cartón piedra y siento que están jugando con la gente, ¿no? Y que creo que es algo que no se va a ver ahora, creo que se va a ver más adelante y ojalá me equivoque, ¿no? Pero en principio creo que no. Pero bueno, eso es un poco lo que quería comentar, así para terminar. Pues el problema es cuando los políticos juegan con la desesperación de su pueblo para ofrecerles un producto que saben que no van a conseguir jamás. Pero mientras tanto, van viviendo y encumbrándose en el poder con una red clientelar que hará que ese poder, aunque esté vacío de objetivos, se perpetúe, ¿no? Porque al final van a estar los jueces controlados contra el otro, el chiringuito, el otro y Manolito el que reparte las paguitas, ¿no? Y al final eso hace que el ciudadano ya no sea un ciudadano, sino sea un súbdito, no de un rey, sino de un político al que él mismo elige. Y eso es lo peor de las dictaduras, al que tú crees que eliges, pero realmente él te controla. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Y por cierto, no olvidéis que hay un canal, Bellum Artis Historia, esencial para entender cómo fue el mundo y que el mundo se puede repetir. Y como decía George Orwell, el que controla el pasado, controla el futuro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.
Ya estamos.